Buscando llegar al Consejo y tendrás tus razones para hacerlo. No voy a preguntarte por qué, porque de aquel momento que participaste en política, fuiste concejal y después te alejaste de la política, de la vida política activa, es porque infiero que alguno prioriza cosas en su vida, ¿sí? Entonces busca un objetivo que a lo mejor no era ese la política. Hoy vuelve a ser un objetivo tuyo, priorizarlo. ¿Por qué? Creo que en aquel momento que me tocó participar, yo formaba parte de un grupo político y en cierta forma tenía que encuadrarme en lo que ese grupo político generaba como política en general. Yo me alejé por razones personales, profesionales, tenía en su momento, hacía un tiempo corto que largaba con mi actividad profesional, mis hijos eran pequeños, entre otras cosas, sentí como la necesidad de ocuparme de eso y de hacer otras cosas que me gustaban, como ya todos conocen medianamente, lo que es la literatura, la música, tratar de... Se te vio en algunas peñas ahí tocando la guitarra. Andar un poco más, sí. Andar un poco más, viajar, que se hacer cosas que en su momento las necesitaba desde el punto de vista personal. En esta última etapa y a partir del resultado de la última elección, sentí como la necesidad de sumarme, de aportar, teniendo en cuenta el presunto agotamiento que tenía desde el punto de vista el oficialismo, la escasa participación de la militancia, la escasa apertura que se veía. Y entonces, bueno, formamos un grupo político y decidimos sumarnos, generar opiniones, generar corrientes de opiniones y tratar precisamente a través del lenguaje de las PASO, de lo que es una elección que es interna pero que a su vez es externa, que sería como difícil de explicar en otros lugares cómo una interna se define desde afuera, en este caso de las PASO. Vieron que es medio como complicado entender que lo que yo derimo en mi casa me lo vota el vecino y yo le voto al vecino sus cuestiones internas. Medio que las PASO estas son un poco difíciles de explicar qué sé yo, a otros. Ustedes les pasará como periodista, hablarán con periodistas de otros países y esto cómo es, porque en realidad debe ser medio innovador a nivel mundial esto, ¿no? Y entonces, bueno, de este grupo decidimos aportar y decidimos sumarnos, poniendo, por supuesto, como máxima referencia la participación, la militancia y preguntándole a la ciudadanía, ¿ustedes consideran que todo debe ser gestión, que todo debe ser militancia o que debe haber un mix dentro de esta capacidad de relaciones entre un sector y el otro, teniendo en cuenta que nosotros apostamos a que la ciudad siga siendo justicialista, apostamos que el departamento siga siendo justicialista y que por supuesto la provincia recupere el signo político y el justicialismo después de 12 años de gobierno socialista. A ver, entiendo que lo que buscás o lo que empezás a buscar, más allá de querer llegar al Consejo, porque algunas propuestas tendrás para querer llegar al Consejo, es más de todo buscar el debate político dentro del justicialismo rafaelino. Creo que es una asignatura pendiente, creo que se ha secado la plaza desde el punto de vista de la participación, creo que por acción o omisión han quedado solamente un grupo de dirigentes y por debajo las segundas y terceras líneas de muy escasa participación. Y esto que le dijimos mucho, que los militantes se volvieron funcionarios y funcionando, se olvidaron de militar y dejaron como una especie de vacío que lo fueron llenando otros partidos con otras acciones, sin tener en cuenta, por supuesto, las corrientes nacionales y demás que hemos vivido. Por eso creo que desde nuestro espacio lo que queremos y lo que pretendemos es darle discusión política y aportar esta discusión y llegar al Consejo y justamente, más allá de que hoy todos los concejales que piden su reelección hacen como un edicto de sumas y saldos, de cuántas cosas presentaron y de cuántas fueron aprobadas y si fueron aprobados, después las ordenanzas no fueron aplicadas y si fueron aplicadas después no hubo un relato. Todo lo que escuchamos como ciudadanos, ustedes como periodistas, desde afuera y desde el piso se ve que el Consejo Municipal como cuerpo no ha funcionado, no se ha generado esa sinergia que debería generar un cuerpo político, no se han discutido políticas que hagan que la ciudad
los infiera como el máximo organismo a nivel de decisiones, es decir, desde su rol de legislación fundamentalmente y desde el control después, vemos que hay como una brecha muy grande a cubrir. Y eso creo que tiene que ver, entre otras cosas, por el excesivo protagonismo que tienen algunos de sus miembros, o la ambición desmedida de saltar a otro espacio político, o a otro nivel político me refiero, o a otro cuerpo, en este caso sería el Ejecutivo, o bien de otros por simplemente dejarse llevar por la inanición propia. Y en definitiva, todo ese cúmulo de desatenciones o de buenas intenciones mal conducidas ha llevado a que los ciudadanos no veamos que el Consejo sea un cuerpo deliberativo donde realmente se tratan los temas que la ciudad requiere. Más allá de que, bueno, cada uno de ellos habla y cuenta toda su historia y hasta resulta creíble escuchándolo, ¿no? Pero desde el punto de vista del ciudadano notamos eso, y que yo he participado en otros consejos donde se discutía mucho, donde se discutió hasta el hartazgo temas que han sido fundacionales de lo que es la ciudad actual, como la relocalización de la Manzana 19, la formación del barrio Saspe, la generación del barrio 2 de Abril, relocalizando lo que era Villa Podio, la instalación de la terminal, la construcción de la terminal en donde está hoy, generando todo un polo de desarrollo en el oeste de la ciudad, que claramente era el sector más perimido de la ciudad. Es decir, todas esas cosas se discutieron en el Consejo. Y hoy vemos que por ahí hay temas que se han discutido, que han sido muy de amplio debate, pero que el Consejo no tiene que resolver en relación a si la ciudad es provida o no es provida. Que no quiero meterme en ese tema, pero sí quiero decir que el Consejo como cuerpo no tiene una definición práctica sobre eso. El Consejo tiene que legislar sobre la actividad y controlar sobre lo que el Ejecutivo haga. Porque si yo digo, voy a crear un ente que controle cuando yo gobierne. ¿Y el Consejo entonces para qué está? Estoy asumiendo mi incapacidad como concejal si quiero crear un cuerpo superior que audite, que controle. El Consejo es el ente de control. Y si realmente al concejal no le dan bolilla, porque antes, cuando a mí me ha tocado, primero éramos mayoría total, después fuimos mayoría parcial, pero hoy la oposición es mayoría. Entonces no puede decir no me dieron bolilla. O sea, es como asumir una incapacidad propia de ejercer su propio peso. No sé si queda claro. Sí, eso, ¿no? sí, queda claro. Como ciudadano lo digo. Sí, más allá de que hoy ostente un cargo dentro de una lista. Es decir, yo soy mayoría en el Consejo, tengo la responsabilidad. Y yo creo que este Consejo, joven, ambicioso, con escasa empatía en líneas generales, no ha logrado confeccionar un espíritu. Y creo que hacia eso vamos desde la apertura, desde la militancia y desde la sensación de que el poder legislativo de la ciudad, en primer lugar, debería relocalizarse en otro espacio físico y a su vez debería tener un mayor predicamento. A su vez debería tener un mayor nivel de conversación con el intendente, con los secretarios, cosa que ocurría, porque muchos se deben acordar en una época cuando el intendente subía con el papelito y se reunía con los concejales. No había sido la época que yo estuve, esta anécdota, pero comentaban quienes estaban antes que yo, que el intendente subía y decía, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? En la época de Rodolfo Bienvenido, yo sí, me acuerdo. Y después también en la primera etapa de Perotti. Allí, por ahí, y etapas también en la época de Ricardo. No, y las discusiones eran bravas, ¿eh? Las discusiones eran bravas, pero bravas en serio eran, ¿eh? A veces las sesiones comenzaban a la hora 19 los días viernes, de los días jueves. Los días jueves a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, pero las primeras comenzaban, después las primeras eran los viernes. Claro, después se trajo el jueves. Después se llevó al jueves, terminaba a veces a las 3, 4 de la mañana. Estaba durísimo. Hubo sesiones larguísimas, 12, 2 y media de la noche. Yo me acuerdo, esto hacemos periodismo de brocha gorda, como decía un viejo amigo. Un viejo amigo mío. Que tanto queremos. En la primera sesión que a mí me tocó, que fue por allá por el 26 de diciembre, 28 de diciembre del 99 o del 90 o del 2000, ya ni recuerdo cuál era el año, pero se suponía que eran 4 o 5 temas, y eran las 7, terminábamos 9 y media de la noche, 10, justo se había organizado todo allá en el sindicato de viajantes, me parece que era, todo un acto para agasajar a los concejales que habíamos entrado. Terminó a las 3 de la mañana. Cuando llegamos, pero fría estaba la parrilla, Claro, que no esperar. Sí, y así era, bueno, concejales Sí. históricos. Pero ¿no? debates históricos hubo. Chicos. Héctor, bueno, público.
Públicamente, por ejemplo, el concejal Bonafede salió a respaldar su candidatura. ¿Cómo toma esto? Más allá de que podríamos decir que son del mismo espacio político, pero bueno, Bonafede estuvo un poco alejado, podríamos decir, del justicialismo, estuvo con su bloque unipersonal y bueno, ya hizo público que va a estar apoyando su candidatura. Sí, en principio me da una tranquilidad enorme y me genera un compromiso muy importante, teniendo en cuenta que hay una línea muy clara entre nosotros en lo personal que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Es decir, nosotros conversamos con él en función a lo que él sostuvo como su gestión desde el punto de vista de salud, lo que bien decías anteriormente, la atención primaria de la salud, la generación de indicadores en la gestión, el poder de policía que la provincia tiene y no delega y hace muy mal en relación a la residencia de adultos mayores, ¿cierto? Este tema. Él ve en nosotros que la posibilidad de continuar estos proyectos, pero también lo aclara que es en el marco del justicialismo, apoyando a Luis Castellano, apoyando a Omar Perotti, y en eso nosotros coincidimos, es decir, nosotros formamos parte de una interna, en la cual el que gana gobernará y nosotros acompañaremos al que gane, y con alineamientos claros sobre lo social. Antes hablaba de la ley de celiaquía y yo puedo comentarles que desde una referencia nacional, que es la senadora Marilyn Sagnún, se está trabajando en un proyecto a nivel nacional para generar una exención impositiva a los productos que los celíacos consuman. Esto es una medida Sí, pues nacional. son caros, son lo que caros. bien decías antes, es decir, hay resortes muy claros de lo que la municipalidad puede hacer, lo que la provincia puede hacer y lo que la nación puede hacer. La cuestión de la celiaquía tiene que ver con una cuestión nacional, claramente. Y bueno, se está trabajando en un proyecto desde el Senado de la Nación, justamente con la conducción de Marilyn Sagnún, para generar una exención impositiva del IVA de esos productos. Esto generaría una reducción importante. En relación a lo que nosotros pensamos, con respecto a salud, creemos bueno, que la provincia tiene la potestad sobre esto, pero que tampoco se han construido, más allá de los centros de salud que están, solamente se han construido 2 en estos últimos años, y creemos que esto debe haber una acción mancomunada como era la puesta clara a la atención primaria de la salud y la generación de los nuevos zancos periféricos, y, bueno, y también en ese mismo alineamiento, cuando se traslade el hospital, que se va a trasladar seguramente bajo el signo de un gobierno justicialista, que va a ser el próximo gobierno de nuestra provincia, el edificio del viejo hospital Jaime Ferré debe ser utilizado para ampliar las instalaciones del Magdalena de Lorenzi y también para generar una casa para mujeres en riesgo de violencia de género, porque también eso es una asignatura pendiente que mucho se habla sobre hacer algo y mientras existe la problemática se discute qué hacer con esto. Por eso opinamos que sobre ese espacio físico disponible se instale un espacio de alojamiento para los familiares que vengan a la ciudad, pacientes, los familiares de los pacientes al hospital, que se amplíe lo que es el Magdalena de Lorenzi y que también se genere una casa para resguardar a las mujeres que están bajo el riesgo de violencia de género o más con riesgo en violencia de género. Te robo un minuto y lo vas a entender que te robo un minuto. Yo sé que querés contar tus cosas, pero bueno, nos manda la gente y nos pide: hola, buenas tardes, dice, necesitamos con urgencia 12 dadores de sangre, 0 positivo o 0 negativo. Es a nombre de José Luis Guardamaña. Él tiene una hemorragia interna y perdió muchísima sangre. Los del banco no pueden dar más por el hecho de que ya nos dieron mucha y no tienen ese factor. Cualquier cosa, comunicarse. Atención, el número, estés atento, por favor, 3492-681281. 3492-681281. Se necesitan 12 dadores con urgencia en el banco de sangre, o mejor comuníquese ese número para tener más certeza dónde tiene que ir a donarla. Y bueno, y agradecen que pasemos este pedido. Pasado el pedido. Julio. Sí, ¿tuviste algunos cruces con el presidente del Consejo, Bonino? ¿Qué pasó con las propuestas copiadas? ¿Qué pasaba con eso? Nosotros... Era por lo de la GUR, ¿no? La GUR sí, nosotros cuando presentamos nuestras propuestas hablamos de la centralización y de un comando unificado en relación a lo que es la GUR, a lo que es
bueno, Gendarmería, la Policía de la Provincia y demás, lo hablamos hace 2 meses, la anterior visita, la conversación que hemos tenido con Marcelo, lo charlamos y todo esto, y después, hace una semana atrás, aparece anunciándolo, diciendo que ya lo tenía de antes. A nosotros nos pareció gracioso, es decir, lo tenía de antes, lo saca ahora, hace 6 años que está en el Consejo y ahora él dice que lo tiene del 2014, que es un proyecto que lo toma de Rey Molina o algo así. Nos pareció que por lo menos iba a decir, bueno, ya que otros hablan de este tema, nosotros también vamos a hablar de este tema. Pero no es el único caso. También nosotros hablamos de que los talleres barriales, en su concreción, en la finalización de su accionar, habían sido como, en cierta forma, no sé si abandonados, pero la gestión, los que están sobre todo hablando de la gestión todo el tiempo, tienen la necesidad de ir generando todo el tiempo hechos, todo el tiempo acciones, porque hay que estar demostrando, el movimiento se demuestra andando, ese ya también política en el recuerdo, y por ahí generan la actividad, y después, como el caso de los playones también, la idea en sí está planteada y está bien hecha, pero después la concreción de esos hechos no ocurre. En el caso, y bueno, y hemos tenido respuesta a través de las redes sociales de qué se hacía también en los talleres, cómo se hacían y demás. Evidentemente, presentar un folleto con nuestras caras y con nuestras propuestas al inicio de nuestra actividad generó que los otros leyeran un poco sus cosas y respondieran en función a eso. Desde el punto de vista personal me alegra poder agitado la palmera para que caiga alguna idea y que esas ideas se concreten, porque lo que nosotros queremos es la realización, no queremos que después se acuerden de que lo que nosotros los propusimos no hay una versión, no queremos el copyright, no vamos a mandar a Sadaí ni a Dicapifa a cobrar derechos. Claro. Hablando de ese tema también, ¿no? En relación a esto, rápido, lo que dice Bonino es que se ahorrarían 30 millones de pesos con la fusión de la Guardia Urbana Rafaelina y de Protección Vial y Comunitaria. ¿Ustedes tienen un análisis en relación a esto de cuánto se gasta y cuánto es el ahorro que generaría esta fusión? No, y tampoco le creo. O sea, como ciudadano creo que cuando empezamos a ahorrar, empezamos a ajustar y está claro, está clarísimo que los ajustes que vivimos desde la Nación nos han llevado hasta donde estamos, ¿no? Es decir, hoy después de criticar medidas del gobierno anterior, como los planes de Hora 12, como los precios cuidados, como todo esto que hablamos, salen con medidas superadoras, es decir, bueno, le vamos a dar, vamos a hacer Hora 12, vamos a conservar los precios, Pacto de Caballero. Bueno, hablan de plan Hora 12, pero como dice el Osmar Amarilla, este humorista que seguramente lo han dicho, si quieren darnos planes de cuota, pero en realidad lo que no tenemos es plata para pagar la cuota. Claro. O sea, vuelven a tomar otra vez. Cuando hablamos de achicar y de ajustar en este tipo de cosas, entiendo que hay un montón de elementos de los cuales se podría retocar el presupuesto, porque evidentemente eso es susceptible en función a la visión política de cada uno. Pero yo no quiero ahorrar en seguridad, no quiero que alguien me diga voy a ahorrar en seguridad. ¿Haciendo qué? Sacando gente, eliminando horas de trabajo. ¿Cómo va a ahorrar eso? Ni siquiera creo que él lo puede explicar. Pero nosotros pensamos que en ese tema, como en educación, como en salud, como en seguridad, ningún plan nos seduce en función al ahorro y al ajuste. Allí, no. En otros temas probablemente podamos discutirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? La generación de un eje central, de un comando central, para que sea mucho más efectivo en función a lo que ya está en la calle. Está claro que lo dijimos y está claro que la semana pasada empezó a ocurrir. La policía fue a los depósitos de la UR, fue el intendente a la ruta con Gendarmería. Es decir, lo mismo que hablamos antes. Pareciera que hay que mover un poco la palmera para que las ideas empiecen a caer y se concreten. Solamente en eso quiero decir sobre este tema. Héctor, muchísimas gracias por estar y muchísima suerte también para el domingo. Muchas gracias por invitar y bueno, vamos a estar, hemos trabajado a pulmón en esto, ha sido una campaña muy linda desde el punto de vista de la cohesión de nuestro grupo y bueno, y de las posibilidades que sabíamos que eran mínimas en un inicio y que hoy sentimos que existen. Y bueno, el lunes hablaremos ya con un nuevo plano, sumando desde siempre, independientemente de quiénes sean los elegidos, porque entendemos precisamente que tenemos que apoyar y tratando de o abrir las puertas con la mano o abrir las puertas con los pies, pero siempre desde la militancia y siempre del diálogo. Acá no existe nada que tenga que ver con lo personal, con ninguno de ellos, son todos excelentes padres de familia, pero entendemos que muchas veces el egoísmo y el temor a generar
un comentario o una acción que le dé lugar a otras acciones hace que, bueno, que el Consejo esté como esté y que, en cierta forma, la visión nuestra de la cerrazón del Poder Ejecutivo o de Moreno 8 en sí haga que tengamos que participar. Así que gracias nuevamente, Héctor.